Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están familias que educan en el hogar? Muy buenas noches para ustedes, pero para nosotros pues es un hermoso día en donde nos encontramos aquí en el restaurante Vesubio. En un momento les daremos la ubicación para que puedan un día venir y disfrutar de unas deliciosas pizzas. Pero bueno, como cada jueves tenemos nuestro podcast en donde tratamos acerca de temas importantes acerca de la educación en el hogar y de la educación, bueno, en general. Así que el día de hoy estoy muy contento porque tengo una persona que se me honra en haberla conocido, ya tiene alrededor de 3 años que nos conocemos. Él es psicólogo, Luis Montes de Oca. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Al contrario, y pues el tema que vamos a tratar es delicado, un tema complicado, por eso es que precisamente le comenté a nuestro psicólogo Luis Montes de Oca que nos hiciera favor de tratarlo, porque sé que no cualquier persona puede tratarlo, es muy delicado, pero es necesario que lo hablemos, que no sea un tabú, que no sea algo que se queda por debajo de la mesa, sino que lo saquemos, lo pongamos las cartas aquí, exacto, y hablemos de él, que es suicidio y depresión entre los jóvenes. Complicado, ¿no? Complicado, doctor. Y a la vez necesario, porque lamentablemente el suicidio entre los jóvenes ha ido en aumento. En los últimos 10 años ha aumentado significativamente. Los promedios que saca el INEGI son por cada 100,000 personas. Hace 10 años estábamos hablando de aproximadamente de 2 a 4 suicidios por cada 100,000 jóvenes. Hoy estamos hablando a cifras del año pasado, porque son cada año. Estamos hablando de 5 a 7, es decir, ha aumentado significativamente un 40% la conducta, bueno, los suicidios consumados, independientemente de las conductas y las ideaciones suicidas que los jóvenes tienen. Exacto, porque una cuestión es ya la situación trágica en donde ya se llegue a una consumación de este tipo, pero otra situación que también es igual de delicada e importante y de tratar es el intento de. Es muy común seguramente familias que nos estén escuchando tendrán casos muy cercanos, ya no estamos hablando de casos de otros países y de otros lugares, sino de cercanos a la familia, en donde los niños, los jovencitos, hablando principalmente generación Z y alfa, es decir, menores de 30, es muy común que se lastimen los brazos. Que se lastimen los brazos, las piernas. Está como de moda, ¿no? Está de moda, no tanto de moda, pero es algo que están encontrando y pasándose la voz entre ellos como una manera de mitigar el dolor que tienen en su alma, en su corazón. Son dolores emocionales que entonces ellos, a la hora de cortarse las piernas, los brazos, el dolor, lo que ellos reportan cuando hemos platicado con jóvenes, es que lo que ellos reportan es que al infligirse dolor físico es una manera de desconectarse, por lo menos por un momento, del dolor emocional. Lo grave de esto es que tarda mucho la familia en enterarse, porque generalmente procuran usar mangas largas, las chicas dejan de usar falda y usan pantalón, entonces tardan en enterarse. Y para cuando se enteran, bueno, ya esta conducta ha llegado a un punto casi de adicción. Se llaman gestos suicidas, que no necesariamente es una consumación, el gesto suicida ni siquiera tiene la intencionalidad de morir, pero es el paso previo en donde el chico está buscando un alivio a su dolor emocional. Y bueno, al mencionar gestos suicidas, seguramente entonces estamos hablando de muchas otras acciones que los chicos hacen, en este caso, como usted dice, como para mitigar el dolor interno, pero aquí vendría la pregunta es, ¿qué está pasando con estas generaciones de jóvenes en 2025 que están teniendo que ha habido tanta depresión y que hay tanta depresión? Porque lo que también las estadísticas nos hablan, es que estas generaciones están muy deprimidas. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras generaciones de jóvenes
y Yo adolescentes creo y que es niños. multifactorial porque principalmente siempre hablamos y es recurrente decir el problema familiar, y es cierto, pero el problema familiar va desde los pleitos de los padres, las separaciones, los divorcios, pero también el hecho de de la mucha ocupación que ellos tienen. Necesitan los padres actualmente, casi es raro el hogar en donde trabaje solamente uno, el proveedor, como cuando eran las generaciones de quienes ya pintamos algunas canas, literalmente nos las pintamos, yo. Literalmente. Pero en otras generaciones, hablo de las personas que nacimos en los 50s y 60s, lo más normal es que la madre era la que se quedaba en el hogar y el padre salía. Y aún ellos tenían unos horarios un poco menos exhaustivos como ahora. Ahora los papás tienen que salir desde muy temprano, dejar a los niños en la escuela y que los abuelos los recojan. Ambos trabajan. A partir de la pandemia existe el home office, pero eso aún eso no resuelve porque están en casa, están trabajando, aparentemente están ahí, pero no están ahí. Entonces los chicos se sienten completamente libres y muchas veces el escape es el dispositivo, el celular o la tableta. Entonces, pues, a saber qué están encontrando en las redes, ha sido muy frecuente, por desgracia, los llamados, perdonen la palabra, pero esos retos estúpidos, en donde la idea es provocarse asfixia o hacer cosas temerarias y han terminado en tragedia. Y todo por el anhelo de aceptación. De aceptación, les decía por eso multifactorial, porque también al ir a la escuela, pues también existe ahora mucho más marcadamente el bullying. Y digo mucho más marcadamente, no quiero parecer un viejito que se la pasa hablando del pasado, pero lo cierto es que en la actualidad los profesores en las escuelas también se encuentran con un problema muy serio. En las generaciones anteriores, si había una conducta indeseada, pues con un manotazo en el escritorio la ponían en paz. Ahora no se ocurre a un maestro hacer eso porque va a tener un problema en la Secretaría de Educación y hasta un problema legal, de manera que los chicos ahora hacen lo que quieren y el bullying ha aumentado mucho. Y también creo que la falta de límites, precisamente en esta generación que ahora, pues, llamada de cristal, qué nombre también el hecho de que ellos sepan que les llaman en su cara, generación de cristal, una generación hipersensible, pues también obviamente influye en su autopercepción, pero tiene una razón de por qué se ha estado hablando acerca de este nombre, porque sí son generaciones que ya son intocables. Es decir, como bien mencionaba, en las escuelas los maestros ya no pueden decir nada, corregirlos, no pueden, desde hace que alrededor de 20 años, que ya no se puede reprobar a nadie, no importa si aprendes o no aprendes, si pasas el examen o no. Entonces, el hecho de no tener una vida, una filosofía de vida en donde tu esfuerzo vale algo, porque si repruebas no pasa nada, si te esfuerzas, pues tampoco de todas formas tu compañero que no se esforzó va a pasar el examen, que no haya un límite. En alguna ocasión alguien me comentaba que los niños deben de tener límites, porque estando en los límites ellos se sienten seguros, saben que en ese espacio van a estar bien. Cuando no tienen límites es cuando hay un desconcierto y no saben hasta dónde ir y eso les causa más y les genera más angustia. Entonces, tal vez, no sé, obviamente usted es el experto, nos podrá platicar un poco más acerca de el hecho de que las generaciones actuales están pasamos de una gran falta de derechos de los niños que sí había. Rigidez y severidad de los padres y de los maestros. Sí. Eso también era el extremo previo. Digo, no, todos sabemos que hablaban de que la letra con sangre entra. Desgraciadamente, el problema es que por resolver esa situación nos fuimos al extremo contrario. Entonces, hoy la generación de cristal, llamada así, pues, ¿quién formó esa generación? O sea, no es fácil señalarlos. ¿Sabes que son la generación de cristal? No aguantan nada,
son muy, muy frágiles, pero ¿quién nos hizo frágiles? Nosotros, los padres. Los padres que por protegerlos, por llenarlos de algodones desde chiquitos y evitarles quizás las frustraciones que vivimos nosotros, con una mala idea de lo que yo viví no quiero que lo vivieran mis hijos, entonces nos volvimos tan vulnerables que sí, fácilmente se quiebran, fácilmente se rebelan, fácilmente se enojan. Y pues si a eso le sumamos las políticas sociales en donde se habla constantemente, y estoy a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, pero por otro lado, ¿cuándo les enseñamos cuáles son sus responsabilidades y sus deberes? La escuela dice es tema de los padres, pero si en muchos de los casos, y no sé si la mayoría, pero muchos de los casos, los padres no están presentes, algunos porque no quieren, por negligencia, ok, de acuerdo, pero muchísimos porque simplemente no pueden. Las jornadas son salir de sus casas a las 5 o 6 de la mañana porque los trabajos están muy lejos, salir a las 6 en teoría, porque generalmente no salen a las 6, y van llegando a sus casas exhaustos a las 9, 10 de la noche. Entonces, ¿realmente qué tiempo pueden dedicarle a sus hijos? Algunos padres, aunque quieran. De manera que los límites no están. Luego nos vamos a otro problema. Es necesario para muchos padres dejar a los hijos con los abuelos. Pero con los abuelos, en la mayoría de los... Bueno, no hablo de mayorías, no puedo decir mayorías, pero en muchos casos, los padres con aquello de, bueno, es que tú fuiste demasiado rígida conmigo, o fuiste demasiado severo conmigo, papá, a él no me lo toques. Y entonces los abuelos tampoco pueden hacer nada para poner los límites. Y tiene razón, los límites son indispensables. Yo siempre uso este ejemplo. En cualquier avenida, cuando la están reparando y quitan los carriles, es bien difícil manejar, porque uno se siente muy inseguro. En el momento que te ponen los carriles y sabes cuáles son tus límites, ahí manejas con tranquilidad, y eso pasa con la juventud actual y con los niños. Al no tener límites, no saben hacia dónde, y hay depresión. Entonces, aquí el problema es que desafortunadamente, como dicen, no solamente las situaciones familiares, obviamente problemas familiares internos que puedan causar depresión en los niños, sino toda la situación social que les ha tocado vivir en este tiempo, y que, por ejemplo, el que ahora, aunado a todo lo que hemos platicado, el uso excesivo de las pantallas digitales, en donde gran parte de la vida social de los jóvenes se lleva a cabo desde un mundo virtual. Y oí un dato, por favor usted indíqueme y me da su opinión, acerca de que los seres humanos tenemos la capacidad de recibir una crítica o un señalamiento negativo de nuestra tribu. Y nuestra tribu sería alrededor, no sé, de 20 personas, en las que, pues, entre nuestra familia y amigos, ¿no? Aproximadamente conocemos, y si hacemos algo malo, pues habrá 20 gente que nos digan, hiciste algo mal y pues corrígete, ¿no? O que nos miren un poco feo por aquella acción equivocada que hicimos. Tenemos esa capacidad, pero alguien comentaba, uno de los expertos en nuevas tecnologías, que ahora los niños tienen, no sé, 200 amigos digitales que ni siquiera conocen en la vida real, pero son sus amigos digitales, suben una foto, y por el hecho de que ni siquiera porque les dieron dislike, simplemente porque no les pidieron un like, y de 200 solo recibieron 2 likes, quiere decir que 298 personas no les pusieron atención. Ajá. Y comentaban, eso es suficiente como para que el joven, el niño, sienta un rechazo de 298 personas, y el cerebro no tiene la capacidad para eso. La vida digital, en donde se ven en Instagram niños felices en casas hermosas, con vidas que hacen cosas intrépidas, y el niño común, el niño de la realidad, no vive todo lo que ve aquí. ¿Qué pasa? Lo llena de desesperanza, lo llena de tristeza, lo llena de... Pero tenemos una problemática real. ¿Cómo hacemos para que los niños, y tenemos que encontrar soluciones, pero cómo hacemos para que los niños dejen la tableta cuando los papás están ocupados todo el día? Yo creo que esto es un llamado para aquellos que tienen el
la gran ventaja, la bendición y el privilegio de tener mejor tiempo para estar con sus hijos y realmente dedicarlo a ellos. A veces es necesario, pues, no sé, sobre todo quienes tengan trabajo en hogar, por ejemplo, como office, hacer una pausa cuando sea posible, por más trabajo que se tenga. Yo le decía el otro día a unas personas, pues si tú terminas tu trabajo porque tienes mucho trabajo, lo vas a terminar a las 10, haz una pausa a las 9 o a las 8 y quédate una hora con tus hijos, aunque te tengas que dormir a las 12. Pero hay que dedicar un tiempo especial a los niños cuando es posible. Y las tabletas, pues lamentablemente la vida urbana, sobre todo la vida urbana, se vive en departamentos, se vive en una zona en donde el tráfico es intenso. ¿Cómo salen los niños a jugar? Se les tiene que llevar a los parques, pero no siempre se puede. Entonces, es una situación, una sobreproblemática porque parecería que voy a hablar un poco exageradamente o con, ¿cómo le llaman a esto? Conspiranoicamente, pero muchísimas de las aplicaciones enfocadas a los niños están realmente diseñadas para que haya explosiones de dopamina y por lo tanto se convierten en adicción. Cada vez, como dice usted, si tengo like, es un momento de que mi dopamina se estimula y llega el momento que hay una necesidad de estar constantemente en la tableta o los juegos, las emociones de estar avanzando los niveles, están diseñados para que haya constantes explosiones de dopamina para que entonces los niños y los adolescentes estén atrapados en ello. Yo recomiendo seguir el consejo de los creadores de todo esto, porque ellos mismos dicen, yo a mi hijo antes de los 10 11 años no le voy a dejar usar un dispositivo, y son los diseñadores. Exacto, aquí quiero hacer un anuncio. En Acompáñame Homeschool somos un centro de apoyo educativo que educa en el hogar, para las familias que educan en el hogar, y todos nuestros alumnos toman de manera obligatoria y de manera gratuita una clase que se llama ciberseguridad. Justamente estamos teniendo esta clase porque el mundo y los jóvenes de estas generaciones ya son nativos digitales que aunque cuidamos y procuramos vigilar el tiempo de uso de estos dispositivos, ellos ya están metidos en este mundo y es muy difícil que aún como adultos podamos salir de este mundo. Es decir, ya todos los adultos necesitan un celular porque les piden aún su correo electrónico para hacer un trámite. El código QR es necesario para simplemente viajar y que te envían el boleto. Es decir, el mundo digital nos ha... No, el mundo digital ya llegó. Y además, bueno, quizás cuando hice mi comentario, no quiero que parezca que estoy estigmatizando lo digital. No, al contrario, el mundo digital ya llegó. Así es. Todas las cosas y todas las herramientas no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se les dé. Por ejemplo, yo podría decir que estamos aquí en un restaurante y aquí hay cuchillos. Los cuchillos no tienen ningún valor moral. El cuchillo puede ser utilizado perfectamente para los cortes de las carnes, pero en manos de un asesino pues va a ser un arma terrible. Entonces, de la misma manera, los dispositivos no son en sí malos. Así es. Lo importante es que los adultos sepan atender y regular y vigilar lo que los chicos hacen, porque además, pues, ya llegaron para quedarse, ya no puede uno comprender la educación sin los dispositivos, ¿verdad? Exacto. Entonces, no son malos en sí, el asunto es que el entorno familiar siempre tiene que encontrar, y yo creo que si se esfuerza uno, encuentra la manera de estar al pendiente de los padres de los hijos, o los abuelos, los que tienen que cuidar a los nietos, los abuelos. Por eso decía hace ratito, la generación de cristal no se hizo sola, la hicimos en la sobreprotección, la hicimos en la prohibición a los maestros de que les llamen la atención o que los prueben si no se esforzaron, la prohibición a los abuelos de que les llamen la atención. Y entonces la generación de cristal estamos haciendo un gran daño porque están aprendiendo a vivir sin consecuencias y sin resultados y sin frustración. Y tarde o temprano todos llegamos a adultos y todos nos vamos a dar un golpe de realidad ante la frustración. Entonces, esto nos lleva a los jóvenes, a los adolescentes, a tener una gran desesperanza,
sobre todo algunas generaciones, como la llamada generación Z, tienen mucha desesperanza porque se dan cuenta de la escasez laboral, la dificultad para colocarse de acuerdo a su profesión, ¿verdad? Y pues nos han hecho flaco favor aquellos genios de las empresas que milagrosamente, sin haber estudiado nada, se han hecho multimillonarios y hacen flaco favor porque hacen creer a los jóvenes que esa es la vida real, cuando que son realmente las excepciones y se necesita prepararse. Así es, así es. Entonces, eh, pues hay muchos factores entonces en esta situación, pero las familias que actualmente tienen y tenemos, porque yo también me cuento en ellas, jóvenes, adolescentes, cuando vemos esta situación, ya la estamos viviendo, estamos detectando, bueno, en primer lugar, creo que me voy a regresar, iba a preguntar que ya que detectamos cómo poder apoyar a nuestros hijos, pero me voy a regresar un poco. ¿Cómo detectar? Porque mencionaba usted al principio que ocultan obviamente los chicos esta situación. ¿Habría algunos foquitos naranjas o rojos que nosotros como papás podríamos ver en nuestros hijos como para detectar si alguno de ellos está viviendo una situación de depresión o que tiene algunos rasgos suicidas, como usted mencionaba, y que nosotros no nos estemos dando cuenta, empezando por allí? Sí, el cambio de conducta, cada uno conoce a sus hijos y el cambio de conducta, cuando un chico de ser un tanto quizás extrovertido o simplemente espontáneo, como ha sido cotidianamente, de pronto empieza a aislarse, a encerrarse en su cuarto, a no querer hablar, a no querer responder, algo hay ahí. Entonces tampoco se le puede abordar tan directamente de exigirle que hable, pero hay que estar cerca. El cambio de conducta, el aislamiento, la irritabilidad, pueden ser rasgos. Una de las cosas es que también cuando un adolescente es desafiante, es contestón, como decíamos antes, hay que identificar que no solamente se trata de una mala conducta, sino que detrás de eso generalmente está pidiendo ayuda. Generalmente un niño enojado, un niño respondón, un niño desafiante, esa es su manera de expresar su depresión, que no entiende o no sabe cómo decirlo. En el joven y en el adolescente la depresión casi siempre se manifiesta agresivamente. Si de pronto el niño empieza uno a tener reportes que está peleando en la escuela o teniendo cambios de conducta de agresividad, es muy probable que detrás de esa agresividad hay una depresión. Ok. Y ya que vemos en ellos algunas situaciones, eh, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con el niño, cómo presentarnos, cómo hablarlo, de qué manera llegar con él. Bueno, naturalmente lo primero es hablar con él, pero si los padres no encuentran el acceso, sí hay que recurrir a un especialista, a un paidopsiquiatra, a un paidopsicólogo, para que a través de la expertise de un paidopsicólogo puedan ayudarles. Muchas veces les pueden ayudar a expresar sus emociones. Algunos chicos no saben incluso cómo expresarlas y el paidopsicólogo le va a ayudar paulatinamente. Entonces, siempre, por supuesto, el primer abordaje es la familia, pero si los padres no encuentran cómo acercarse, es importante recurrir a un paidopsicólogo. Ok, vamos a pensar en el mejor de los casos, que vemos una situación así, una conducta que ya nos está alarmando de nuestros hijos, hablamos con ellos y sí, se abren con nosotros, nos dicen que están en esta condición, vemos que tienen depresión, veo que tienen estas conductas en casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo arrancamos con a iniciar con una solución en este caso? Es excelente si el chico o la niña, la jovencita, lo expresa. Muchas veces lo frustrante para los papás es que no lo expresan. Es que, ¿qué tienes, hijo? Nada. Y están comiendo y silencio. ¿Y qué te pasa, hijo? Nada. Puedo retirarme, se meten a su cuarto, se encierran. Por eso cuando llegan a expresarlo, si lo expresan,
pues ya nos habla de que de por sí hay una buena relación en la familia, ya se sembró. Ahora, las cosas no se hacen en el momento, sino es una historia desde el pequeño. Desde que el chico es pequeño es cómo se le ha tratado, cómo se han tratado los padres. Curiosamente, la relación con de los esposos es importantísima también, porque uno podría pensar, bueno, nosotros estamos mal, pero aparentamos frente a los chicos. Los niños son niños, pero no son tontos. Y los niños perciben, identifican. Fíjense que mi esposa y yo tuvimos una experiencia bien impactante cuando nuestro hijo tenía escasos 2 años, 3 años. Estábamos disgustados, pero pues delante de él, estábamos, son sí, muy normal y todo, pero estábamos disgustados. Entonces hubo un momento en que mi esposa se sentó en un lado del sillón y yo en el comedor, y nuestro pequeño me toma de la mano, me levanta, así cuando me acuerdo me conmuevo, perdón. En ese momento nuestro vida, y ahora es un adulto, pero estábamos, sí, sentados, yo haciendo lo mío, ella en lo suyo, me toma de la mano, me levanta, me guía, y hasta que hizo que nos tomáramos de la mano y nos agarró sus manitas, entonces ya se fue a seguir jugando. Y nosotros decíamos, ¿cómo se dio cuenta? Se dan cuenta. Entonces, pues, si hay una tensión en el hogar, va a ser muy difícil que el día que surge el identificar la depresión, automáticamente el chico se abra. Entonces, esto es también un llamado para los que todavía tienen hijos pequeños, que desde ahora siempre haya una muy buena relación familiar, relación de matrimonio. Ahora ya estamos en el problema, ya tenemos al joven, a la señorita, a la niña con la depresión. Hay que platicar con ella, hay que platicar con él, hay que sacarlo de casa, llevarlo a tomar un helado, aunque lo haga así con su cara de no quiero, pero aunque pareciera que es frustrante para el papá o la mamá, esa salida y ese regreso y no se logró nada, se está sembrando algo importante. Como insisto, si poco a poco se va taladrando como una gota de agua esa piedra de cerrazón, y eventualmente van a dar. Los papás, los chicos aman a sus padres. Entonces, y vuelvo a insistir, cuando se hacen esos esfuerzos y no se logra mucho, hay que recurrir a un especialista. Okay. Ya no tenemos el tabú de antes. Antes se hablaba de que ir al psicólogo solo los que estaban mal. Creo que ahora ya se ha ido superando esto. Y también muy importante cuando llevemos o cuando recurramos a un psiquiatra o un psicólogo sobre todo, tener mucho cuidado de nunca cometer el error de decir, te voy a llevar porque necesitas que te pongan, que te ayude. Porque entonces el niño o el joven va ya completamente a la defensiva. Siempre es importante hablar en plural. Hijo, vamos a ver a un especialista porque no estamos logrando entendernos. Hijo, me interesas mucho, vamos a ver qué nos dice un psicólogo, ¿verdad? Y entonces lo encaminamos. Por supuesto, el psicólogo sabrá conectar, hacer esa conexión, pero no cometer el error de decir, aquí se lo dejo a ver qué puede hacer por él. Entonces ya lo etiquetamos. Y por supuesto va a haber una barrera. Ok, entonces definitivamente sí, algo que importante, ¿no? Lo que mencionaba, que desde pequeños, los que tienen todavía niños pequeños, que gran oportunidad de poder crear esos lazos, esas relaciones de amor, de fraternidad, de comunicación. Desafortunadamente, aquí yo sí quiero mencionar un poco acerca de la educación en casa. En las escuelas tradicionales, el niño sale por varias horas de casa, y en la tarde la tarea y si hay actividades extracurriculares, se sabe que las grandes pláticas que se tienen en la casa son, pásame la sal, apúrate y córrele para tu escuela, ¿no? Son las pláticas del hogar. No hay ese tiempo suficiente como para conocerse más. Definitivamente nosotros como Acompáñame y con estas charlas que tenemos en estos podcasts, pues sí motivamos a las familias a que consideren la posibilidad del homeschool,
también es bien cierto que no es tan sencillo porque sí se requiere en la mayoría de los casos que haya una persona, uno de los papás, que casi siempre es la mamá, la que se quede en casa. Pero esto va a implicar que un papá no va a trabajar. Y en este tiempo la economía no da para que una sola persona pueda mantener a la familia, pero sé que conociendo yo a la comunidad homeschool, que no, las mamás homeschool son mamás muy sacrificadas, que son profesionistas, muchas de ellas. Tengo una mamá que es catedrática de la UNAM, y que le estaban dando y ofreciendo cada vez mejores posiciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, y decidió dejar ese camino tan brillante que llevaba por quedarse a educar a su hijo en casa. A mí me sorprendió ella, como muchas otras profesionistas que han decidido vivir con un solo sueldo y decir, sabemos que vamos a estar limitados, que va a ser un tiempo. Yo le decía a una mamá que está pasando por una situación similar, que es muy poco tiempo, que en realidad mi hijo actualmente, el mayor, tiene 21 años, Eitan, muchos lo conocerán, me acompañaron en algunas actividades, el chico de Radio Aventureros. Si me preguntan cuándo fue que yo estaba con él enseñándole a escribir en la mesa del comedor, te puedo decir que fue hace un mes. Y fue hace 20, ya fue hace 15, 16 años que estábamos haciendo eso. Entonces, sí vale la pena que un papá, a pesar de las limitaciones económicas que pudiéramos llegar a tener en la familia, pudiéramos dedicarnos a, como usted comentaba, las generaciones de hace algunas décadas. La mamá estaba presente y había una unidad familiar que permitía un poco más de comunicación entre los hijos, ¿no? Que estuviera la mamá presente dándonos de comer y no un niño llegando solo a su casa con la llave colgando en su cuello y llegando a una casa vacía, ¿no? De alguna manera eso. Pero también quiero mencionar que en el homeschool no podemos tener a los niños encerrados. No es una burbuja, exacto, en donde el niño sea. A veces juego y bromeo con algunas mamás que se resisten un poco a las salidas que hacemos, museos, parques, fábricas y demás, o que lleven a sus hijos a actividades extracurriculares por la tarde. Le digo, no es encierro en casa. Eso es muy injusto. Sí, no es arraigo domiciliario. Exacto. Tienen que ser educación en casa, sí, pero tienen que tener actividades fuera de casa, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, donde los niños vayan a natación, a taekwondo, a fútbol, a lo que sea, que convivan con otros niños de su edad, que además tengan un día de salir de una manera muy planeada a museos, parques, a la casa de la abuelita, con los primos. Tiene que haber una gran planeación de socialización con los niños que educan en casa para que no sea arraigo domiciliario. Porque también eso, el tenerlos encerrados es muy cruel. Pero hablando de que, porque también creo, voy a retomar un poco el tema, parte de la depresión que creo que ahora hay en esta generación es porque su mundo es digital. ¿Cómo ve esto? Sí, creo que es importantísimo la labor que ustedes hacen es importantísima, porque los niños y los jóvenes, adolescentes que están en casa, es una gran ventaja porque la educación fuera de casa, por supuesto, no todo el mundo tiene acceso a la posibilidad de lo que usted habla, pero la educación fuera de casa está completamente con valores muy diferentes a los que las familias quieran tener. Eso es muy importante. Los valores que como familias se quieran tener en la escuela normal, en la escuela común, es difícil que se puedan mantener. Quien no pueda tener a sus hijos en casa tiene que tener una doble vigilancia y mucha conversación con sus hijos. La educación en casa tiene la gran ventaja de esa conexión que hay con la madre principalmente, y dice usted, y dice bien, el hecho de que implica un sacrificio de la mamá, pero yo diría que implica un acuerdo de sacrificio de la familia, porque el vivir con un solo sueldo, en algunos casos será fácil, pero en muchos casos será un verdadero sacrificio que harán todos.
que dejarán de tener ciertos satisfactores a cambio de poder tener la mayor satisfacción, que es una buena educación para sus hijos. Entonces, vamos por favor a tocar el tema en donde sí, definitivamente, si el caso es muy complicado y nuestros adolescentes o niños no se abren con nosotros y ya vemos que su salud, tanto mental como física, está corriendo un riesgo, definitivamente necesitamos un profesional que nos apoye. Pero vámonos a la parte en donde las familias que nos están viendo logran detectar que el hijo tiene depresión o alguno de estos rasgos, pero que sí se abre, que sí está platicando y que sí está colaborando el niño en casa. ¿Qué acciones prácticas y qué como plan de trabajo, por decirlo así, podríamos tener con nuestros hijos si no vamos a ir con un profesional, con un profesional, pero en casa estamos dispuestos, tanto el padre como la madre, a ayudar a nuestro hijo a que salga adelante de esta situación? Primero que nada, hacer equipo como esposos, porque a veces solamente se le quiere dejar la carga o la recomendación a uno de ellos. Tú hazte cargo, yo estoy ocupado en el trabajo, o al revés, o tú no toques a mi niño porque eres muy duro con él. No. Lo primero que nada es hacer equipo. Segundo, realmente tener acuerdos. Uno de los problemas también que muchas familias afrontan es el desacuerdo en cómo llevar a cabo las cosas. Entonces, yo quiero que haya ciertos horarios, pero no, yo soy más laxo en esto. Y entonces, cuando está conmigo, entonces tiene permiso de todo lo que quiera. Cuando está contigo, no. O si estamos juntos y entonces tú llamas la atención, no, yo intervengo, no lo hagas. Eso es fatal. Lo primero que nada es el acuerdo, la conversación previa a los padres. Y una vez habiendo puesto de acuerdo, pues pasar verdadero tiempo con los hijos. Y cuando digo tiempo, a mí nunca me gustó, siempre he estado bastante incómodo con el término tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad es importante, pero quien no lo entiende bien, entonces dice, bueno, yo me paso todo el día ocupado en mis asuntos y dedico de 6 a 7 de la tarde a mi hijo. Pero resulta que el raspón que se dio en la rodilla se lo dio a las 3 de la tarde. Entonces, es cierto, no podemos en muchos casos dejar de trabajar y dejar de salir y de todo esto, pero sí tener un tiempo importante cada día. Y por importante digo, aunque sea, depende qué tan ocupados estén, 15, 20 minutos al día estar con ellos. Cuando son pequeños, para jugar, para estar en el columpio, para cuando son adolescentes, para conversar, cuando son jóvenes en la primera etapa de juventud, para salir a invitarles a tomar un helado, platicar con ellos. Yo les recomiendo a los padres dedicarle unas horas a la semana a una verdadera plática profunda, ¿verdad? Una plática de fuera de casa, de invitarlos a las pizzas Vesubio, ¿verdad? Y venirse a comer una pizza con tu hijo y platicar y decirle que se sienta importante para ti, que no solamente es aquí en la casa mientras vemos tele platicamos, porque muchas veces así queremos resolver las cosas. Es importante poder llevarlos aparte, platicar, que sepa cada uno de los hijos lo importante que es para el papá y la mamá. Entonces, esos rasgos de depresión se van a abrir con los papás. Como dice usted, cuando es posible. Okay. Y yo creo que en la mayoría de los casos es posible. Son los menos las situaciones difíciles. Hacer mucha comunicación con la escuela, hacer mucha comunicación, bueno, homeschool pues es otra dinámica, pero quienes los llevan a las escuelas, hacer mucha comunicación con las escuelas, y estar siempre alerta, pues no alerta, sino tampoco vivir con el miedo de a ver si no está asustado, porque los miedos los transmitimos, sino vivir tranquilos, expresar amor, buscar siempre oportunidades para que los hijos sepan que los amamos, sin que esto significa que no vamos a disciplinarlos y a guiarlos, porque el no disciplinar y el no guiar, como decía usted al principio,
es también una forma de no amar. Y es un mensaje de no me importas. Exacto. Exacto, y qué importante esta parte, como un gran consejo, el tomar a uno de nuestros hijos, a lo mejor tienes 2, 3 hijos o más, y darle este tiempo de me voy contigo, no con los 3 o los 4, me voy contigo, con uno solo a las pizzas, y ahí estamos platicando y tenemos su tiempo, y otro día saco a otro, y darle su tiempo a cada uno, ¿no? Es bien importante porque es la conexión, es el soy importante para ti, me estoy tomando un refresco contigo y no simplemente estamos, y por supuesto cada cosa tiene cada momento y cada espacio tiene su importancia, pero si siempre la dinámica es todos juntos y entonces queremos que el adolescente frente a los hermanos nos diga qué tiene, pues no lo va a hacer, simplemente no lo va a hacer, tenemos que estar con cada uno. Estoy consciente de que esto implica un esfuerzo muy grande, pero díganme ustedes padres si no vale la pena el esfuerzo por tus hijos. Así es, y quise tratar este tema porque es algo que hemos notado, que se ha estado comentando y que no solamente lo vivimos de manera, es decir, los padres nos comentan que hay un número, y hemos notado un número elevado de niños en esta situación, también viendo las estadísticas y viendo lo que se habla en este tiempo que los psicólogos están manejando, es un tiempo en donde no te sientas solo, es decir, la depresión está siendo una pandemia después de la pandemia. Verdaderamente es lo que un especialista comentaba, por eso es que quise tocar este tema, que también tiene mucho que ver que los niños hayan vivido, por ejemplo, niños que ahorita están en preparatoria, que les tocó a lo mejor sexto de primaria o la secundaria, que era uno de los momentos más emocionantes de su vida, en donde podían, como adolescentes, vivir y disfrutar su adolescencia. Les tocó estar encerrados en casa con el temor de que había la posibilidad de que te murieras si un ser humano te tocaba. O sea, eso en la formación de un adolescente, cuando era su tiempo de gran diversión y que no pudo salir y tuvo que quedarse encerrado, definitivamente sí también viene a formar parte de los muchos factores que hacen que en esta generación haya una gran cantidad de niños con depresión. Por eso es que quisimos hacer esta charla, para que aquellos papás que tengan esta situación en casa no se sientan como, número uno, tan culpables de decir yo lo hice todo mal, sino hay una circunstancia sí familiar, por supuesto, pero también social que está llevando a esta situación, como ya mencionábamos, los celulares, la vida digital, en fin, todo lo que ya platicamos. Entonces, pues bueno, papás, espero que hayan podido, que les hayamos podido aportar algo con esta charla. Se nos está acabando el tiempo, doctor, y pues si nos pudiera dar también usted, no sé si le parezca bien, sus redes sociales o teléfonos o algo donde pudieran comunicarse si algún papá deseara tratar alguna situación con sus hijos o cuestiones familiares. En fin, como usted mencionaba ya, saber que podemos contar con un profesional que puede ver nuestro problema desde afuera y ayudarnos a solucionar cosas que para nosotros son un mare magnum y que no le encontramos solución, pero viene un profesional y nos puede ir desenredando poco a poquito las madejas que traemos por allí. ¿Podría usted darnos sus redes sociales o teléfonos? Debo confesar que no estoy actualizado en redes sociales. Es una de las cosas que mi hijo adulto, que ya tiene 29 años, me ha estado regañando constantemente de cuándo voy a hacerlo. Así que lo único que tengo es el Facebook personal, Luis Montes de Oca. Ahí si gustan contactarme, ya sea directamente o por el Messenger. Y mi teléfono. Ok. Si gusta lo ponemos, si nos lo dice por favor, y aparte nosotros lo vamos a poner aquí en la descripción, pero si gusta decírnoslos también. Sí, con todo gusto. Mi número telefónico es 55 27 39 76 62. Muchísimas gracias. Pues, por favor, también aquí, dentro de los varios
expertos que presentamos, pues por supuesto el doctor Luis Montes de Oca puede atender situaciones que ustedes requieran de la salud mental, de una creo que es necesario, si te duele la muela, vas al dentista, porque si en ocasiones tenemos situaciones emocionales, ¿por qué no recurrimos a alguien que nos apoye? Creo que es necesario y quitarnos aquellos tabús de que solamente aquellas personas que estaban muy mal iban con psicólogos. Probablemente no son cosas tan complejas, pero que para nosotros sí lo son y nos pueden ayudar a resolverlas de una mejor manera. Así es, efectivamente, con mucho gusto. Cuando me contacten, pues ya tengo yo aproximadamente 26 años en la práctica de la consejería profesional y la verdad que me encanta. La verdad lo disfruto mucho. Y me gusta mucho. Quiero dar un plus porque mucha de nuestra comunidad que nos ve, gran parte de la comunidad que nos ve son familias cristianas. El pastor también, bueno, el psicólogo Luis Montes es pastor y cristiano también. Creo que es una gran ventaja porque muchas mamás que se han acercado conmigo con niños con alguna situación, sus hijos, dicen, yo quiero llevarlo con el psiquiatra o con el psicólogo, perdón, pero no quiero que vaya con un psicólogo que vaya en contra de mí, de mis valores de fe. Entonces, pues por supuesto, aquellas personas que tienen un valor de fe importante, pues bueno, también hay profesionales que pueden aconsejarnos dentro de nuestros criterios y de nuestra propia ética. Qué bueno, le agradezco que tocó ese punto porque efectivamente también soy pastor y la comunidad que Dios me permite dirigir está aquí en la colonia, bueno, no aquí, pero muy cerca de aquí, en la colonia Villa Cuapa, por si alguien se interesa. Estamos en Villa Cuapa, la iglesia se llama Manantial de Gracia y pues ahí estamos también a sus órdenes. También si desean reunirse en algún lugar, no tienen dónde reunirse y viven por la zona de Cuapa, pues también aquí hay una congregación que puede recibirlos con los brazos abiertos. Me pueden llamar, me pueden contactar y con mucho gusto les doy la dirección si alguien está interesado por eso. Le agradezco mucho, profesora. No, al contrario, y pues bueno, terminamos y como siempre recordándoles que Acompáñame Homeschool es un centro de apoyo educativo que apoya justamente a las familias que educan en el hogar. ¿Con qué? Con clases en tiempo real en salones virtuales. Tenemos más de 40 clases, desde matemáticas, artes, idiomas, en fin, una serie de materias que ustedes pueden tomar desde la comunidad de su casa. Sus hijos pueden tomar clases desde una materia hasta varias. Contamos con kinder hasta bachillerato y les apoyamos también en el proceso de certificación. Tenemos clubes en cada estado. Tenemos un club en tu estado en donde las familias se reúnen para asistir a parques, museos, fábricas, donde tenemos esta comunidad, donde creamos redes de apoyo, redes de amigos. Así que, por favor, si tú deseas formar parte de nuestra comunidad, ya sea parte de la escuela donde tomes clases con tus hijos, no, tus hijos tomen clases, también si tú tienes un programa y no requieres de la parte académica, pero sí te gustaría formar parte de los clubs, también puedes, te invitamos a formar parte de los clubs. En ellos tenemos muchas actividades muy bonitas en donde no tiene ningún costo. El objetivo solamente es que haya comunidad. Tenemos charlas de expertos, tenemos las charlas de ciberseguridad, tenemos las salidas, en fin, muchas actividades que puedes tú disfrutar como parte del club de Acompáñame Homeschool sin ningún costo. Así que mándanos un mensaje, estarán nuestras asesoras completamente a tu disposición. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Me encanta que hagan eso porque los chicos que están estudiando en casa les hace mucho bien que tengan oportunidades de salir y compartir y de convivir con muchos otros niños. Así es. Me encanta. Muchas gracias, doctor. Que le vayan bien, mucho gusto y gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Complementando lo que conversamos en el podcast, me gustaría, porque considero conveniente, agregar un comentario. Y es el hecho de que es muy importante, como dije, la participación, el cuidado y la atención que los padres y los abuelos, la red de apoyo del joven que esté transitando a través de un proceso depresivo, importante su participación, por supuesto. Pero también quiero agregar que
un hombre, un personaje que muchos seguramente conocerán, que es Viktor Frankl, habrán conocido su obra. Viktor Frankl es un psiquiatra que vivió los horrores de un campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo preso durante unos años en el campo de concentración y él pudo observar cómo las personas que tenían esperanza, por supuesto otros factores influyeron, pero aquellos que tuvieron esperanza pudieron resistir más y no darse por vencidos pronto. Y alguna de las frases que Viktor Frankl dice y que me gustaría compartir con ustedes dice Viktor Frankl, el hombre es un ser espiritual en busca de significado. Yo estoy convencido de que así es. Todos buscamos un significado en las diferentes etapas de nuestra vida. Es importante encontrarle sentido a lo que vamos viviendo y sucediendo. También dice, la búsqueda del sentido de la vida es la más alta de las necesidades humanas. Y a mí me parece que tiene toda la razón, porque esa búsqueda de sentido de la vida muchas veces comienza en la juventud temprana y hay quienes nunca encuentran las respuestas. Pero también dice Víctor, la persona que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier cosa. Cuando se está pasando por un proceso difícil o un proceso depresivo de un hijo adolescente, un hijo joven, es también muy difícil el sufrimiento que se vive como padre, como madre. Es una situación difícil, pero esa depresión, cuando hay una razón para vivir, se puede soportar y se puede salir de ella. Aquí la clave es cuál es la razón. Por último, una última frase que quiero compartir con ustedes de Viktor Frankl es: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Cuando una persona, inclusive en el extremo del sufrimiento, considera el suicidio y sabemos que esto está también impactando a los jóvenes. También muchos jóvenes han sido víctimas de suicidio, pero cuando realmente se tiene un significado y un propósito, la vida nunca se vuelve insoportable. Quien piensa en el suicidio, quien tiene ideaciones suicidas, no es que quiera morir, lo que quiere es salir del sufrimiento que tiene. Y cuando encuentra una alternativa, por supuesto que ya no va a considerar en morir. Por supuesto que la familia, con una intencional comunicación, comprensión y mucha expresión amorosa, va a ser un factor importantísimo, indispensable en la salud emocional de cualquier joven. Pero no menos importante es ayudarles a creer en Dios y a conocer a Dios personalmente, no como un concepto, sino como esa persona que me ama, esa persona que se preocupa y se interesa por mí, tanto que dio su vida por mí. Entonces, es importantísimo conocerlo. Cuando digo por mí, se entiende que es un sentido figurado, hablo de cada uno de los seres humanos. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aquellos papás que están agobiados, que no saben qué hacer, yo les invito a que vengan a Jesús. Y Jesucristo les va a ayudar, les va a dar la sabiduría y las herramientas para saber cómo amar y cómo apoyar a ese hijo o esa hija que esté transitando por una depresión. Pero también ayudemos a nuestros hijos a conocer a Dios, a creer en Jesucristo, porque Él es el que nos ofrece ese descanso para nuestra alma. Jesús dijo también: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús nos ofrece el darle
paz a nuestra alma hambrienta, a nuestro corazón sediento. Y yo te invito a que te acerques a Jesús quien es el camino, la verdad y la vida, y que afirmó: nadie viene al Padre sino por mí. En este tiempo de la posverdad, que en mi opinión la posverdad no es más que la mentira, es el acomodo de las cosas a conveniencia de cada persona cuando la echa mano de la posverdad, está echando mano de la mentira o de verdades a medias. Pero la verdad es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. No son muchos caminos, es uno solo y es sencillo. Es creer en aquel que dio su vida por ti en una cruz. El que es la verdad y el que nos ofrece la vida. No solo la vida eterna en el futuro, cuando dejemos este plano terrenal, sino la vida plena, abundante, que es poder estar seguros y confiar que a pesar de los problemas, Él está con nosotros. Hay una gran diferencia entre experimentar las dificultades que la vida nos va presentando, estando o pensando que solamente nosotros, con nuestra capacidad limitada, nos las tenemos que arreglar como podamos, a transitar por los mismos problemas, pero sabiendo que el que nos creó, que nos ama y que dio su vida por nosotros, está ahí a nuestro lado para socorrernos y para auxiliarnos y para guiarnos. Te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo y que guíes a tus hijos a conocerlo. Gracias.